Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Los próximos días serán definitivos para que se conozca con exactitud las 40 páginas del reporte del CFT sobre la situación económica del país Aruba. En este reporte el gobierno podrá conocer consejos cardinales para poder salir del estado económico del que se encuentra la isla y así garantizar una mejoría en el presupuesto de Aruba para los próximos años. La deuda de Aruba se redobló de un 40% a un 80% debido a diferentes aspectos gubernamentales que ya han sido conocidos. Anteriormente, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Central de Aruba emitieron una alerta de la situación financiera por la que está atravesando nuestra isla debido a la deuda que se redobló. Durante los próximos días se dará a conocer con exactitud las 40 páginas del reporte del CFT que indican los consejos que el gobierno podrá tomar para así salir de la situación económica en la cual se encuentra. Este fin de semana algunos medios de comunicación reseñaron un supuesto reporte del CFT, pero el reporte como tal no ha salido a la luz pública. Lo que sí se sabe es que las cifras de las que se hablan no son desconocidas y se sabe que se redoblaron con relación a la deuda que se tenía. Sobre este reporte el gobierno tendrá la opción de tomar o no los consejos emitidos por el CFT para garantizar una mejoría del presupuesto del país Aruba para los próximos años. El secretario del CFT indicó que se deben tomar medidas serias para poder salir de la situación financiera por la que se está atravesando en este momento. El sismo de magnitud 5.1 que afectó la noche de este sábado la provincia peruana de Paruro, en la región del Cusco, dejó 8 personas fallecidas, 5 personas heridas, 530 damnificados y más de 106 viviendas destruidas e inhabitables, según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil de ese país. El mayor impacto del sismo se presentó en las poblaciones rurales de Miusca, Cusi, Bambo Bajo, aunque fue en la primera donde se reportaron las víctimas y los heridos, mientras que en la segunda resultaron 230 personas damnificadas. El INDECI señaló que su oficina en el Cusco movilizará hacia la zona 8.7 toneladas de ayudas de emergencia que incluirá carpas, camas, colchones y frazadas, así como alimentos y agua, mientras que desde Lima llegarán otras 2.7 toneladas. Al lugar ya ha llegado personal del INCEDI, de la policía, los bomberos voluntarios y representantes del Ministerio de Salud, quienes realizan las labores de rescate y ayuda a los damnificados. También se espera la llegada del presidente de Perú, Ollanta Humala, quien ha partido hacia la ciudad de Cusco en un avión de la Fuerza Aérea, de donde emprenderá viaje hacia la provincia de Paruro. La presidenta del Consejo de Ministros declaró que Humala ha viajado junto a los ministros de Vivienda, Salud y Transporte y Comunicaciones, que son las carteras más útiles en estos momentos para atender esta emergencia. El movimiento tuvo un epicentro a 7 kilómetros al suroeste de Paruro y a solo 8 kilómetros de profundidad, lo que destruyó el 90% de las viviendas en la población rural de Misca, que se encuentran a unas 4 horas y media de viaje por carretera desde el Cusco, en Perú. Estaban a punto de cerrar cuando el pánico se apoderó de los trabajadores del mall Alto Las Condes en Chile. 5 encapuchados irrumpieron armados para asaltar una joyería, llevándose así una millonaria suma pese a la osada resistencia que opusieron los guardias de seguridad de este centro comercial. Temor entre quienes aún estaban en el mall Alto Las Condes. Y es que frente a sus ojos, 5 hombres encapuchados ingresaban con violencia para asaltar la joyería Mozo. Mientras los delincuentes rompían vitrinas y amenazaban a los dependientes, el resto de los comerciantes hacía lo posible por refugiarse. Nos metimos todo al despacho, a la cocina y de ahí escuchábamos cómo quebraban más vidrio y como 2 o 3 balazos hasta esa parte. ¿Estaban encapuchados? Sí, todos encapuchados. Uno estaba
en la parte de la esquina del mall con una pistola y el otro estaba con una especie de mazo tratando de romper el vidrio. Al momento de iniciar su fuga con 100 millones de pesos en joyas, este guardia los enfrentó con las tapas de 2 basureros. Uno de los delincuentes respondió el ataque con una pistola. Fue un disparo a uno de los caballeros de seguridad que estaban ahí tras la escalera. ¿Cuántos disparos escuchaste tú? Solo uno. Solo uno. Dice las otras personas que fueron más, pero en realidad fueron estruendos al vidrio, cuando reventaron el vidrio. Mira, los balazos dieron ahí, man. ¿A dónde? Ahí, en la escalera. Oh, qué heavy. Afortunadamente nadie resultó herido. De esa manera los delincuentes tuvieron el camino libre para huir cargados con joyas. Subir a este Mercedes blanco y escapar a toda velocidad. Tanto así que en la salida arrasaron con la barrera del estacionamiento y chocaron con una patrulla que no pudo seguir en la persecución. Un asalto que tomó por sorpresa a los dependientes de la joyería porque ya tenían cerrado el acceso. Ellos rompen un ventanal del costado, una manera de acceso, digamos, y por ese lugar, digamos, ingresan al interior. Ellos ya se encontraban en el proceso de guardar porque ya estaban cerrando la tienda y en ese contexto entonces es que también golpean a uno de los dependientes de la joyería. Solo el Mercedes-Benz que usaron para robar y algunas herramientas quedaron abandonadas en una calle de Vitacura. La policía se concentra en los videos de seguridad para dar con la banda. Celos explosivos, escuchen esta historia. Una mujer sería, según la policía, la responsable de un atentado con granada en el sur de Bogotá, capital colombiana. Al parecer en venganza contra su exnovio por un posible caso de infidelidad. La historia la cubrió nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. Una fuerte explosión sorprendió a los habitantes y autoridades del barrio Bellaflor en Ciudad Bolívar. Según la policía, una mujer enamorada y obsesionada por un hombre lanzó un explosivo contra una vivienda. Digamos una retaliación pasional con una excompañera sentimental del dueño del establecimiento. Las autoridades afirman que la mujer vio a su excompañero sentimental con su nueva novia. Dice la Policía Nacional que al parecer la mujer enceguecida por los celos caminó por esta calle del barrio Bellaflor en Ciudad Bolívar y casi a las 2 de la mañana lanzó la granada. La gente manifiesta que habían unas amenazas ya anteriores y que de todas maneras eso ya hay una denuncia frente a ese tema y bueno, se comenzarán las investigaciones del caso. Por fortuna, en la casa no había ninguna persona, pero los ventanales, la fachada y una habitación resultaron con daños. La supuesta agresora escapó del lugar. Al parecer, esta misma mujer ya había atentado contra el hombre, que la desvela y la enloquece. Hace unos días el ministro presidente Mike Eyman estuvo en Kerky Protestant en Oranjestad haciendo junto al equipo de Bovario trabajos de limpieza bajo un espíritu de comunitarismo, algo que el mandatario quiere promover en todas las esquinas de la isla. Allí no solamente los miembros de Kerky ayudaron, sino que también diferentes ciudadanos estuvieron cooperando en varias labores para dejar las instalaciones de Kerky Protestant completamente renovadas. En días pasados, el primer ministro Mike Eyman, junto al team Bovario, estuvieron en la iglesia Kerky Protestant para realizar trabajos de limpieza y renovación de estas instalaciones de Kerky y la capilla de este lugar en Paradera, la cual le brinda diferentes servicios, así como ayuda a la comunidad. Uno de los puntos cardinales para el primer ministro es incentivar el espíritu de comunitarismo entre los habitantes y que este tipo de iniciativas se realicen con regularidad. En esta oportunidad, los miembros de Kerky Protestant estuvieron ayudando a los trabajos de mantenimiento y limpieza de sus instalaciones, algo que para ellos fue una iniciativa muy positiva y cuadra perfectamente con el mensaje que nuestro creador nos dejó, teniendo una sociedad con un propósito de servirle a los demás. Una grave situación de orden público se vive en Antioquia por ataques de presuntos guerrilleros contra bases, camiones y hasta una ambulancia.
En Tarazá, la incursión terrorista se registró en la madrugada de hoy. Según las autoridades, hombres del Frente 18 de las FARC habrían incinerado 8 tractomulas y generado afectación a 3 más. Esto en plena troncal hacia la costa atlántica. Esta madrugada, sobre la 1:30 de la mañana, un grupo terrorista de 10 a 15 sujetos de las FARC, al parecer el Frente 18, hace una incursión terrorista sobre la autopista troncal del Caribe, incinerando 8 vehículos, inutilizando 3 más. En Anorí, 2 buses más fueron incinerados presuntamente por guerrilleros del Frente 36 de las FARC. El gremio de los transportadores ya no aguanta más. Pues es alarmante, ya le hemos dicho en varias formas al gobierno nacional, a través de la policía, a través del gobierno departamental, a través del Ministerio de Transporte, que en el tema de seguridad están muy alarmados por la quema de los vehículos. En lo que va corrido del año, según cifras de la Asociación de Transportadores de Carga de Colombia, las FARC incineraron un total de 100 vehículos de carga en Colombia, generando pérdidas cercanas a los 500.000 millones de pesos. Este próximo 9 de octubre llegarán las primeras familias víctimas del conflicto en Siria a Uruguay. El segundo grupo arribará a este país en el mes de febrero. Uno de los puntos que más preocupa a estas familias sirias es la adquisición de empleos y la adaptación a una nueva cultura. Serán 5 las familias sirias que llegarán el 9 de octubre a nuestro país, según lo confirmó el secretario de Derechos Humanos de Presidencia, Javier Miranda. Estas familias en total están integradas por 42 personas. Sus principales inquietudes, contó Miranda, pasan por saber si tendrán trabajo en nuestro país y si podrán educar a sus hijos. El jerarca dijo que los adultos recibirán capacitación laboral en los 2 primeros meses y que luego se les facilitará el acceso al trabajo a través de propuestas que ha recibido el gobierno. Estas oportunidades de trabajo incluyen tareas de construcción, producción agropecuaria, lechería, jardinería, entre otros. Se espera que a fines de febrero llegue el segundo grupo de sirios que estará integrado por 7 familias. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.